¿Qué dirías que lleva un cubano en su billetera? Quizás algo de efectivo, el carnet de identidad, por supuesto, eso no puede faltar, tal vez alguna tarjeta bancaria. Pero hay algo que muchos cubanos llevan en su billetera y es, por supuesto, como no, una estampita de la Virgen de la Caridad. En el video de hoy vamos a hablar un poco de esto, de la devoción de los cubanos a la Virgen de la Caridad. Tal vez no lleves a la Virgencita en una estampita, tal vez tú la traigas en una cadenita en el cuello, en un anillo incluso, o de seguro la tienes en tu casa, en alguna estampa, en algún cuadro. Seguro que tu abuela o tu madre tienen una medallita de la Virgen de la Caridad. La devoción a la Virgen de la Caridad va mucho más allá de la religión católica, incluso de cualquier otra religión. He conocido ateos que creen en la Virgen de la Caridad. La devoción a la Virgen de la Caridad existe en el pueblo cubano hace más de 400 años, desde que se encontró la imagen en 1602, con una historia llena de leyendas y de mitos. La historia comienza con los tres Juanes, tres muchachos de la clase más baja posible, dos negros esclavos y un indígena, que se fueron a buscar sal a la bahía de Nipe. A estos tres muchachos que iban cruzando la bahía de Nipe los alcanzó una tormenta terrible, y se dice que cuando las aguas se calmaron, vieron flotando sobre una tabla una imagen, era la imagen de la Virgen. Al acercarse se dieron cuenta exactamente de lo que era, una imagen como de forma humana, poco más o menos de este porte, era la Virgen, pero ellos sencillamente no lo sabían. En la tabla que estaba flotando había una inscripción, probablemente ellos ni siquiera supieran leer. Probablemente tuvieron que pedirle a alguien que les leyera lo que decía la tabla. La tabla decía: yo soy la Virgen de la Caridad. Ese fue solo el comienzo de la historia. De ahí una serie de desapariciones. La imagen se desaparecía y se aparecía cerca del poblado del Cobre, lugar donde se le construyó un santuario, precisamente debido a estas apariciones y desapariciones. Poco a poco la devoción a la Virgen fue creciendo, sobre todo en el oriente cubano. Llegó a tal punto que al comienzo de la guerra de independentistas, en 1868-1869, 200 años después de que la imagen había sido encontrada y que se había empezado a venerar, los patriotas cubanos fueron hasta el poblado del Cobre a ofrecerle a la Virgen de la Caridad y a pedirle por sus luchas por la libertad. La devoción fue creciendo con el tiempo. La imagen ganó fama de ser poderosa y milagrosa, de ayudar a los que más lo necesitaban y se acercaban a sus pies para pedirle. De ahí que hasta nuestros días llegue la tradición de las promesas a la Virgen de la Caridad. Muchas personas que tienen algún problema de salud muy serio, de ellos o de algún familiar, van y lo ponen a los pies de la Virgen, le piden a la Virgen que le ayude a salir de esa situación, que le ayude a sanar. Y la Virgen también hace sus milagros. Prueba de esto son todos los regalos que las personas le han llevado hasta su santuario del Cobre. Desde medallas olímpicas de campeones que han ido a darle las gracias a la Virgen de la Caridad, hasta las muletas de la gente que ha podido volver a caminar. La Virgen de la Caridad también se manifiesta en la religión oricha como Ochun. Esta fue la manera que los esclavos africanos encontraron de seguir preservando sus costumbres religiosas, obligados a practicar el cristianismo. Unificaron a una de sus deidades, Ochun, con la Virgen de la Caridad. La Virgencita del Cobre, como muchos la conocen, es la protectora del pueblo cubano. Ya en 1915, los veteranos patriotas de la Guerra de Independencia le pidieron al Papa Benedicto XV que la declarara patrona de Cuba. La devoción a la Virgen de la Caridad no es única de Cuba. En muchas regiones de España también se venera a esta advocación de la Virgen María, la Virgen de la Caridad. Y qué bendición que para nosotros los cubanos nos haya tocado esta, la Virgen de la Caridad, que literalmente quiere decir la Virgen del Amor. Son muchos los cubanos que esperan meses para poder bautizar a sus hijos en el santuario del Cobre, o que hacen viajes interminables desde La Habana o incluso desde el exterior para presentarle a la Virgen de la Caridad sus respetos, para cumplir sus promesas, para pedirle un favor especial. La Casa de la Virgen de la Caridad, el santuario del Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba, es un lugar mágico. Hasta allí llegan miles de cubanos
cada año. Tengo varios videos en mi canal hablando de este lugar, así que si te interesa conocer un poquito más de él, te lo dejo por acá arriba para que lo cheques. El 8 de septiembre es la fiesta de la Virgen y ese día llegan hasta el Santuario del Cobre cientos de peregrinos, muchos de ellos habiendo recorrido los 16 kilómetros entre Santiago de Cuba y el Poblado del Cobre a pie. Llegan allí hasta los pies de la Virgen para celebrar su fiesta por todos los lados. Cada 8 de septiembre el pueblo cubano celebra el día de su patrona y tal vez ese día sea el único momento del año para muchos cubanos de ir a la iglesia. Los altares de la Virgen se llenan de flores. A los cubanos les encanta dejarle girasoles a la Virgen. Ese día en muchas ciudades de Cuba el pueblo saca a su virgencita a las calles. Hacen una procesión a la Virgen María. De las pocas procesiones públicas que son permitidas en Cuba es el día 8 de septiembre, la procesión de la Virgen de la Caridad. La Virgen de la Caridad te abre las puertas a casi cualquier hogar cubano. ¿Cuántas veces, haciendo misión en algún pueblo o en algún barrio, no he llegado a una casa y he dicho, soy de la Iglesia Católica? La gente se queda desconcertada, no sabe qué es. Pero en cambio, si digo, soy de la Iglesia de la Virgencita, enseguida la gente cambia el rostro, te invita a pasar, te brinda lo poco que tiene y se pone a conversar contigo de la Virgen, del 8 de septiembre, de cómo le pide a la Virgen por sus hijos, por sus nietos, de cómo tiene una medallita o una estampita de la Virgen de la Caridad en su casa. Siempre recuerdo cómo para conmemorar los 400 años de la aparición de la Virgen de la Caridad, se hizo un recorrido por toda la isla con una imagen de la Virgen de la Caridad, pasando por cada pueblo, por cada ciudad. Siempre me acuerdo cómo en Bayamo el recibimiento a la Virgen fue algo espléndido. El pueblo entero estaba en la calle para esperar a la Virgen y así fue por toda Cuba. Muchos cubanos siguen recordando cuando la Virgen de la Caridad pasó por su pueblo. Me sigue sorprendiendo y pareciendo increíble cómo la Virgen de la Caridad está presente en tantas familias cubanas, como las madres le piden a la Virgen por la salud de sus hijos, como los hijos le piden a la Virgen por la salud de sus madres, como la Virgen de la Caridad ha acompañado a tantos cubanos en su viaje hacia la libertad, cruzando los mares o cruzando toda Centroamérica. Son miles, si no millones, los cubanos que ponen a los pies de la Virgen sus vidas, le ofrecen lo poco que tienen y le traen a sus pies cualquiera que sean sus intenciones. Los cubanos estamos dispersos por todo el mundo y en cada uno de esos lugares donde están los cubanos, ahí también está la Virgen de la Caridad. Nada más y nada menos que el segundo santuario más importante a la Virgen de la Caridad está en el centro de la diáspora cubana, el santuario de la Virgen de la Caridad en Miami. La Virgen de la Caridad, como madre fiel, acompaña y seguirá acompañando a este pueblo de Cuba en todas sus penas y sus alegrías, en todas sus luchas, en todas sus tristezas, en todos sus caminos. La Virgen de la Caridad acompaña y entiende el sufrimiento de las madres que tienen a sus hijos lejos, a los ancianos que se han quedado solos, acompaña a los enfermos en los hospitales, acompaña a los niños recién nacidos, acompaña a los que están cruzando fronteras. La Virgen de la Caridad acompaña a los que viven lejos de su tierra también y siempre, siempre, siempre les recuerda a Cuba. La madre de todos los cubanos cuida siempre de su pueblo. La Virgencita del Cobre es consuelo y refugio de todos los cubanos. Su imagen en cualquier parte del mundo es como una bandera que te dice, aquí está un cubano.